Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Young Jong Chong de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo quería estar segura de la salvación. Por eso pensé que la prioridad más grande debía ser la iglesia y me esforcé por obtener la salvación. Pero se derrumbó esa seguridad que tenía de la salvación por una duda que me surgió. Sin embargo, quisiera compartirles cómo al encontrarme con Jesús resucitado obtuve la verdadera seguridad de la salvación. Nací como la mayor entre 4 hermanos en una familia campesina en donde producíamos arroz y leche. Y como hija mayor cuidaba de mis hermanitos y ayudaba todos los años en la cosecha agrícola de mis padres. Cuando terminaba el colegio, en la primavera iba al campo en donde cortaba los pastos, sembraba ajíes y choclos. En el verano recogía los ajíes y el arroz, y en el otoño recogía castañas, ayudaba a cosechar arroz, y durante el invierno ayudaba en el establo, en el ganado y otros trabajos más. Como tenía mucho trabajo desde pequeña, siempre me cuestionaba si tendría fin todo este trabajo, o si yo habré nacido para hacer estos trabajos del campo. Mis padres, que siempre estaban exhaustos de tanto trabajar, terminaban desmayados de sueño. Así pasé toda mi infancia ayudando en el campo junto a mis padres. En la universidad conocí a mi actual esposo. Él me evangelizó y así comencé a ir a la iglesia. La primera vez que fui a la iglesia era una casa renovada, y luego de las clases iba para la iglesia. Como la iglesia estaba al lado de la universidad, me congregaba regularmente para orar, alabar y comer juntos, y me encontraba con los niños de la escuela dominical. Estos fueron las primeras experiencias de la iglesia. Como me gustaba mucho el ambiente familiar que había, trabajé con mucho esmero como si fuese un trabajo de casa. De a poco, comencé a tener más seguridad de la salvación confiando que iba al cielo al estar yendo a la iglesia. Estaba muy agradecida a Dios de que haya enviado a su único hijo para morir por mis pecados en la cruz, y desde entonces comencé a esforzarme en la iglesia, porque pensaba en que Dios me daría la salvación e iría al cielo. Desde entonces, todo el centro de mi vida fue la iglesia. Todas las mañanas iba a trabajar luego del culto de la madrugada, y durante el trabajo iba a la iglesia a orar y a recibir discipulados. Como no faltaba ninguna actividad de la iglesia, me convertí en una buena hermana de fe. Y después de casada, era una persona que se esmeraba aún más. Participé en la sala de transmisión en los folletos de la iglesia, administración, finanzas, reuniones de oración, reunión de misión, reuniones de discipulados. La iglesia fue la prioridad máxima en mi vida. Comenzaba todos los días yendo a la iglesia. En la madrugada hacía el culto de oración de madrugada, y me dormía a casa para volver a salir a las 10 de la mañana para la iglesia otra vez. Me juntaba 1 hora para orar, limpiar, almorzar, y a las 2 de la tarde salía a evangelizar a la calle, pegar folletos en los departamentos, visitar casas, cambiando los programas según la estación. A la hora de que regresaban mis hijos, volvía a casa para cocinar y a cenar. Pero a las 8 de la noche, volvía a salir para la iglesia porque tenía reunión de oración. Como en mi vida la prioridad era la iglesia, llegó un momento en que me convertí en una cristiana fervorosa. Por fuera, cualquier persona diría que soy una persona buena de fe y esforzada. Pero por dentro no era así. Pensaba que si me esforzaba en la iglesia iba a estar segura de la salvación e iba a tener una buena fe, pero no fue así. Solo me surgía la pregunta, ¿cuándo seré una persona que tiene buena fe? Constantemente me veía a mí misma. Mientras más vivía de esta manera, me estaba cansando físicamente y mentalmente. Cuando volvía de un retiro espiritual o algún evento, sentía que el Señor me amaba y lleno de alegría, estaba segura y decidida a vivir corriendo por esta carrera. Sin embargo, al pasar una semana o como mucho un mes, este corazón de alegría desaparecía. Entonces veía que no cambié y volví a revisar mi salvación, examinando mi fe nuevamente. Llegaba a preguntarme, ¿por qué yo sería así? No salgo con amigos ni tengo una vida social. Y aunque no sea como los personajes de la Biblia, ¿por qué no hay cambios en mí como aquellas personas que tienen una buena fe? ¿Qué más debo hacer para poder cambiar de esa manera? Llegaba a esta conclusión siempre. Por eso oraba aún más. Pero al orar mis palabras llegaban a un límite. Me salía a repetir las mismas palabras. En ese momento leí la palabra acerca del don de lenguas y pude escucharlo también en forma real en una persona, que me dijo que era emocionante y que si yo lo pedía, Dios lo iba a dar. Desde entonces anhelé los dones espirituales que aparecen en la Biblia, y el primero de ellos fue el don de lenguas. Recibí el don de lenguas en un culto de avivamiento, pero me dijeron que si recibía el don de lenguas pero no oraba, era difícil volver a orar con el don de lenguas. Por eso, todos los días en el culto de madrugada o luego del trabajo, comencé a incrementar el tiempo de oración partiendo de 30 minutos.
Al orar de esa manera, mis manos se levantaban por sí solas, sin que nadie me agarre de las manos. A veces se movían mis manos, o sin otras veces mis dos manos apuntaban a otra persona a orar por ella. Hubo una vez, estaba orando en voz alta, que comencé a cantar alabanzas en don de lenguas. Fue tan raro que me parecía divertido orar. También asistí a un culto de sanidad. Oí que si me arrepentía de mi pecado y perdonaba a la persona que me hirió, iba a derrumbarse todo rencor dentro mío. Dijeron que mi vida de fe iba a cambiar, por eso oré fervientemente. Sin embargo, no cambió nada en especial en mi vida de fe. Además dijeron que si oraba 3 horas al día, iba a convertirme en una persona que puede cambiar el mundo. Por eso empecé a orar 3 horas al día. Pero al proponerme orar, sentía culpa si llegaba a faltar en el tiempo de oración, o si faltaba un día a la iglesia, tenía un corazón ansioso. Por eso, para recompensar esas horas, oré aún más fervorosamente. Fue más importante el objetivo de llenar esas 3 horas de oración antes de que el contenido de ella. Pero cuando estaba leyendo la Biblia, decía que si tenía el don de lenguas, anhelara el don de la interpretación y el don de profecía. Justo en aquel tiempo, había unos oradores invitados que entre ellos estaba la esposa de un pastor que tenía el don de profecía. Ellos me oraron para que pueda recibir aquel don y me sentí muy bien. Luego de eso, me dijeron que había un seminario de oradores proféticos, en la cual asistí junto a mi hija de 9 meses durante 3 noches y 4 días, donde me dijeron que podía recibir este don. Tenía la esperanza de que cuando vuelva pueda compartir profecías a los miembros de la iglesia. Orando 3 horas por día, como me habían enseñado cuando ore por alguien según la imagen que se aparezca, debía orar por esa persona, pero viéndome así se me cruzaban estos pensamientos. ¿Lo que estoy haciendo ahora, será que viene de Dios verdaderamente? ¿Las cosas que yo estoy viendo tendrán alguna relación con la Biblia? ¿Será que con mi imaginación lo estoy dibujando? Como me entran estos pensamientos, no podía orar. Al verme a mí misma, no podía hablar de ninguna manera. Para que yo pudiera cambiar, intenté hablar el don de lenguas, orar con imágenes, pero no duraba esta alegría. Por fuera sonreía y me esforzaba mucho, pero dentro de mi corazón no era así. Al ver que yo estaba yendo a la iglesia como una persona diferente por fuera que por dentro, y viéndome a mí misma, que parecía una cáscara que no tiene corazón, pensé en si realmente no estoy yendo y viniendo de la iglesia, o todos estos tiempos que pasé, ¿qué habrá sido? O pensé si no habrá sido en vano todo mi esfuerzo. Entré en pánico. Yo que tanto me esforcé para cambiar e intenté tener seguridad de la salvación, pero al pensar que estaba de nuevo en el mismo lugar, no quise pensar más. Pero cuando volví a recordar, pensaba en unas palabras que me compartieron anteriormente. La salvación se va logrando, no tambalees. Volví a consolarme en mí misma, y para que no vuelva a recordar esto, me esforzaba aún más. Pero en una de esas oí del libro de Apocalipsis que decía que en los últimos tiempos registrados en las Escrituras vienen las tribulaciones, y aunque haya tribulaciones como la comunidad de la iglesia están juntos, pueden superarlo. Sin embargo, en la Biblia dice que cuando suena la trompeta y hay 2 personas en un campo, uno será llevado y el otro abandonado. Pero yo pensé obviamente que cuando suene aquella trompeta iba a ser recogida. Pero me pregunté, ¿qué iba a hacer si llegaba a ser abandonada en esta tierra? ¿Estaré segura de que soy salva? Comencé a sentirme insegura. Así fue que yo comencé a sentir que era algo lejano el cielo. Si bien quería ir al cielo, lo veía distante conmigo. Alguien me había dicho que puedo ir al cielo verdadero si primero gozo del cielo desde mi corazón en esta tierra. Pero por más que lo intente, yo no era un ser que goza del cielo en esta tierra. Por más que me dedique, sirva, me esfuerce, con pensar que al final volvía al mismo lugar de siempre, me costaba mucho. Odiaba la vida de que pareciera que iba a lograr algo, pero al final terminé cayendo en el mismo lugar golpeándome la nariz. No quería vivir de esta manera. Y estas palabras salieron desde el fondo de mi corazón. Dios, sálvame por favor. Realmente quiero vivir. No quiero morir viviendo de esta manera. Y sacudiendo mi cuerpo, oré con lágrimas. Luego de eso, mi esposo cambió de trabajo y nos tuvimos que mudar a un nuevo lugar. También me estábamos decidiendo por una iglesia, pero en ese entonces nuestro pastor nos presentó la iglesia Hammaum. Mientras escuchaba la palabra en el culto, pensé en algo extraño. Yo conocía todas las obras, ministerios y señales que hizo Jesús por medio de prédicas o eventos que asistí, pero no sabía acerca de quién es Jesús. La resurrección de Jesús también lo conocía como una historia pasada que se compartía en Pascuas o cuando se compartía el Evangelio en la escuela dominical a los niños. Pero el pastor dijo que esta resurrección de Jesús es un hecho verídico en la historia.
Además dijo que la resurrección de Jesús sucedió en el mismo periodo de las 3 dinastías de Corea del Sur y el nacimiento de aquel marca en la historia un antes y después de Cristo. En realidad había partes de la Biblia que lo sentía como un mito. Pero ahora, por medio de la resurrección de Jesús, esto se hizo real. Como es una verdad la resurrección de Jesús, Él resucitó y todas las palabras que dijo en la Biblia son palabras de Dios, son palabras de la verdad absoluta. Aunque yo no los comprenda, no son palabras que no deba creer. Jesús, siendo Dios, vino en forma humana a este mundo, murió y resucitó y dio testimonio durante 40 días que Él es Dios. Él selló este hecho para que no podamos negarlo y ascendió al cielo. Durante todo este tiempo, no es que no haya leído en la Biblia, pero pude ver que mientras más escuchaba en los cultos sobre la resurrección, era algo que yo lo tenía cegado. Al ver la Biblia por medio de la resurrección, los discípulos de Jesús cambiaron luego de encontrarse con Jesús resucitado, y cuando tuvieron que elegir al discípulo que reemplace a Judas Iscariotes, eligieron a un testigo de la resurrección. Mientras yo no tenía interés alguno en saber quién es Jesús, y me esforzaba mucho por ir al cielo, Dios había preparado una prueba para que todos puedan creer por la resurrección de Jesús. Jesús venció la muerte y resucitó, apareciendo enfrente de los discípulos y nos confirmó que Él es mi Señor, mi Dios, el que me creó. Amén. En los momentos difíciles, yo me aferraba a una palabra que dice, hacer la voluntad del Padre y la salvación se va logrando. Sin embargo, el pastor dijo que en la Biblia está registrada la palabra que dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Yo había dicho que creía en Él de verdad, pero al pararme frente a Jesús resucitado, se vio toda la intención de mi corazón. Yo decía, Jesús, muévete, estoy muy apresurado ahora, tengo muchas cosas para hacer. Hay muchas otras personas que están orando fervientemente, que están sirviendo mucho. Sin embargo, yo también para poder ir al cielo debo esmerarme más. Ahora tengo que ir detrás de ellos, no debo retrasarme. Yo estaba siendo dueña al querer hacer algo con mi esfuerzo, mi esmero. Estaba haciendo como el diablo. Jesús, resucitando, cumplió todo y vino con el regalo de la salvación a buscarme. Pero yo lo estaba desechando siendo dueña y como pecadora no estaba creyendo en Él. Estando frente a Dios, realmente solo tenía el corazón de pecadora de haber vivido como dueña. Durante todo este tiempo, todo lo que tenía agarrado a mi corazón lo solté, y con sinceridad me arrepentí del pecado de no creer en Jesús resucitado. Y confesé a Jesús resucitado como mi dueño. Luego de eso, el pasaje de hacer la voluntad del Padre, que me acordaba en los momentos difíciles, se iluminó como nuevo. Antes tenía el enfoque en el hacer, por eso intentaba de hacer todo lo posible, pero ahora, a través de Jesús resucitado, me convertí en un ser que conoce cuál es la voluntad del Padre. En Juan capítulo 6 aparece que la voluntad del Padre es que vean a su Hijo y crean en Él. Es que vean a Jesús resucitado y crean en Él. No era que según mis obras iba a lograr la salvación, sino que la salvación es creer a Jesús, quien logró todo de una sola vez al venir hasta acá y se fue dándonos una prueba segura en medio de la historia. Es creer por medio de la resurrección. Luego de ese día, fui a mi esposo que no dudaba de la salvación y le dije, amor, ven al lado mío y siéntate. Jesús resucitó. Esto es real. Porque resucitó, la seguridad de la salvación ya no tambalea más. Y le compartí sobre la resurrección que había escuchado, pero sin importar el desinterés de su rostro, le hablé de Jesús resucitado. A partir de entonces, mi esposo, cuando volvía a casa, me hablaba primero diciéndome, hoy en la pequeña célula, ¿qué palabra escucharon? Contame un poco. Y ahora mi esposo también, que tanta seguridad tenía en la salvación, se encontró con Jesús por medio de la señal de Jonás, la prueba segura de la resurrección. Confesó que su fe estaba asentada en su propia convicción y ahora es mi compañero de misión siendo testigo de la resurrección. Amén. Antes me esforzaba mucho porque pensaba que la salvación se iba logrando y me era muy difícil obtener la seguridad de la salvación. Sin embargo, ahora no solo obtuve la seguridad de la salvación al encontrarme con Jesús resucitado, sino que también mi corazón es el cielo. Ahora, si no puedo orar ni servir seguido, no siento presión ni condena como antes. La verdad de que Jesús es mi dueño no cambia aunque no pueda orar ni servir. Amén.
Solo Jesús resucitado es mi único dueño. Una vez hice el culto de madrugada en casa y luego de llevar a mis hijos al jardín, volví a casa para ordenar, pero me vino este pensamiento. ¿Estará bien que yo esté así en casa tan relajada y sin hacer nada? Y comencé a oprimirme. Si fuese antes, a esta hora estaría en la iglesia haciendo algo, y aunque nadie me llamase, estaría buscando algún trabajo para hacer en la iglesia. Sin embargo, al ver claramente por la resurrección que Jesús es mi dueño, no solo en los momentos que haga algo en la iglesia, sino que también al recibirlo en mi corazón a Jesús como mi dueño, toda mi vida en movimiento es una adoración. Cuando lave los platos, cuando doble la ropa es una adoración. Momento a momento de la crianza de mis hijos es una adoración, porque al estar en compañía con aquel, toda mi vida se convierte en una oración. Por eso me sentí libre. La prioridad de mi vida eran los deberes de la iglesia, y siempre me miraba a mí misma, pero ahora mi mayor prioridad cambió a estar frente a Jesús resucitado, mi dueño y mi Dios. Y entonces vi que solo había una sola vida por vivir en esta tierra. Al pensar por qué Jesús habrá venido a esta tierra, por qué murió y resucitó, era solo el dar a conocer este evangelio. Por eso, por el corazón de Dios que quiere salvar, aunque sea un alma, estoy yendo estos días a pegar folletos de evangelización por las casas y orando en ellas. Padre, abre estos corazones. Haz que no tiren estos folletos simplemente a la basura, sino que aquellas personas que están sufriendo puedan verlo. Haz que, como yo, puedan encontrarse contigo, Padre, y puedan alegrarse. Oro para que por medio de estos folletos, aunque sea una sola persona, pueda encontrarse con Jesús resucitado. Jesús, resucitaste y has cumplido todo. Tú eres mi dueño. Amén. Ahora en adelante viviré junto a mi dueño Jesús en esta tierra, gozando de la vida del cielo y siendo testigo de la resurrección. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.